versículo 7. San Lucas capítulo 12, versículo 4 al versículo 7. Y quiero compartir acerca de remover los miedos. Remueve tus miedos. Nuestro tema para hoy, remueve tus miedos. Y note lo que dice el apóstol San Lucas, el doctor. Dice la escritura: mas os digo, amigos míos, mire cómo hablaba el Señor. Amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién deben temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Así os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados. No temáis pues, más, levante su mano y diga conmigo, más valgo yo que muchos pajaritos. Vamos, más valgo yo que muchos pajaritos. Vean, usted no puede tener y caminar en esta vida que no va para fácil. Porque realmente estamos en la temporada del fuego purificador de la fe de la iglesia. Porque el Señor viene por una iglesia pura. Así que la vida no va para fácil. Pero eso no significa que vamos para mal, sino que la pureza, la integridad y la calidad de nuestra fe es la que nos va a poner por encima de cualquier circunstancia. Pero esto no se logra con una fe y una autoestima, porque las dos van de la mano, la fe y la autoestima, de pajarito regalado. Porque en el comercio, sí, a la puerta de la iglesia, en los atrios del templo, se vendían los pajarillos. Y entonces la persona pagaba por 4 pajarillos y el quinto se lo regalaban. Y algunos creen que tienen una vida de pájaro regalado, pájaro sin valor. En otras palabras, el quinto pajarillo es el pájaro sin valor, el pájaro olvidado, el pájaro regalado. No, usted no fue regalado, usted fue planeado por Dios. Usted no es un pájaro sin valor, usted es un hijo de Dios. Comencemos por ahí diciéndole al que está a su lado: Dios te dice que no sos pájaro. ¿Aló? Dios te dice que no sos pájaro. Usted no es pájaro. Usted es hijo de Dios. Usted es creación de Dios. Usted es la imagen de Dios. Usted es planeado por Dios y usted es heredero de Dios. Así que por muy quemadito que esté, no se crea zanate. Por muy quemadito que usted no es, no, un pájaro corroñero. No, usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Así que usted tiene la herencia de Dios. Con la conciencia de una desprotección total, usted no va a llegar a ningún lado. La gente que tiene autoestima de pájaro regalado es gente que vive bajo el temor y que se predispone para todo lo malo. Gente que se siente indigna de lo bueno y por eso le tienen temor a los retos de la vida. Le tienen temor a los proyectos, le tienen temor a las deudas. Le tienen temor a los negocios, le tienen temor a negociar con proveedores, le tienen temor a las enfermedades, le tienen temor, señores, a todo, inclusive
le tienen temor hasta, y por eso no tienen esposa, no tienen esposo, le tienen miedo hasta hablarle a la gente. Así que usted no tiene esposa si no está casado. No por feo, porque hay unos más feos que usted, se lo garantizo. Siempre hay alguien más feo que uno. Hombre, y tienen buen matrimonio. Simple y llanamente porque usted tiene temor. Hay gente que le da miedo hablarle a la persona. Y algunas mujeres tienen miedo a hablar. Y por eso no tienen ni esposo. Mire, y hay alguna, no hombre. Usted tiene que cambiar de actitud. El que tiene miedo no vende. El que tiene miedo no compra. El que tiene miedo no pide. El que tiene miedo no proyecta. El que tiene miedo no desarrolla. El que tiene miedo no comienza nada. Inclusive el que tiene miedo, toda enfermedad se le pega. Todo conflicto se le pega. El que tiene miedo, el que va en las calles, me decía un día de estos mi hijo, no, te dio miedo porque lo mandé a comprar unas aguas y le tocó manejar y anduvo manejando. ¿No te dio miedo que te chocara la camioneta? No, le digo. No, le digo. Dios te protege, Dios te guarda. Y como padre nosotros no podemos tener miedo de que nuestros hijos de alguna manera les va a llegar el mal. No, 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 no. Nosotros tenemos que tener total confianza en Dios. Dios, levante su mano derecha conmigo y diga: Dios se encarga de protegernos, a nosotros y a los nuestros. Dios protege. Les tengo una buena noticia, aquí me están escribiendo. El hermano William, nos están viendo desde Granada, levantamos oración por él. Prácticamente ya estaba para partir a la presencia de Dios. Levantamos oración y aquí me están diciendo, ya le quitaron las máquinas, ya abrió los ojos, ya despertó, está con hambre, su presión está bien, ella volvió en sí, ya está platicón. Dele fuerte el aplauso. El Señor sana. El Señor sana. El Señor provee. El Señor nos da la victoria. El Señor transforma. Ponga las cosas y todo en las manos del Señor. Mire, todos enfrentamos temores en la vida. El que diga que nunca ha tenido temor, miente. Todos enfrentamos temores en la vida, pero lo que no podemos caer es en ese pánico que neutraliza a la persona. Mire, una persona sana, porque el temor, el miedo, es parte de las emociones que Dios nos dio para que tengamos protección. Sería, señores, sin razón alguna que le dijera: hermano, no tengan miedo a nada. Ajá, porque yo no me paro aquí en un dedo, porque me da miedo caerme. Nosotros, el miedo es para protegernos, no es para neutralizarnos. Y entonces me dice un hermano: pastor, yo camino mi botella de aceite, dice. ¿Cuántos tienen fe en el aceite ungido? Y entonces vino aquí: pastor, únjame mi botella de aceite, me dice. Y entonces ya agarramos la botella de aceite y las consagramos. Y entonces me dice: yo camino mi botella de aceite y no salgo sin ella a la calle. ¿Por qué? Le digo. Porque yo agarro este aceite y cuando yo miro que allá vienen unos ladrones, la saco y mire, se me corren. Yo camino mi botella de aceite, me dice, y cuando miro que los trabajos se quieren bajar, saco mi botella, echo aceite y viera cómo me llueve el trabajo, me dice.
Míreme, bueno, dice que camina el aceite hasta en cuanto mira a la suegra, saca la botella. Señores, esto es un asunto de que no es que usted no va a tener ese temor natural de protección que Dios nos ha puesto, pero usted debe tener esa confianza en Dios y en las armas que Dios le ha dado. Nosotros los creyentes pentecostales acompañamos el aceite de una oración de guerra siempre. Acompañamos el aceite de una oración de autoridad. Y entonces cuando alguien se está manifestando, ¿verdad? Le echamos el aceite y le reprendemos el demonio y le sale el demonio. Cuando hay una enfermedad, mire, no es que no nos da miedo que la persona se muera, pero le echamos aceite y ya se le lubrica todas las piezas motoras y se levanta de ese lugar para la gloria del Señor. Yo le animo, si usted tiene miedo que no le aprueben un proyecto de construcción, échele aceite a esos papeles y va a ver si no le van a dar el desembolso ahí nomás. Lo que pasa es que la iglesia tenemos que usar las armas que Dios nos ha dado. Algunos que le tienen miedo a la mujer cuando se transforma, porque hay mujeres que se transforman cuando se ponen bravas, ponen enojadas, échenle aceite. Échenle aceite, sí, hijo, échale aceite. Tenés que, como el hermanito que vino aquí, que le unja, mire, semanal, me trae una botella de aceite nueva. Realmente esta fe cavernaria, porque algunos tienen una fe tan actualizada, el demonio no se reprende con Bluetooth. El demonio no se reprende por Wi-Fi, no, por apareamiento, no. El demonio se reprende con aceite y con oración. Con la oración de autoridad y de poder que Dios le ha dado al creyente, al Hijo de Dios, que no tiene autoestima de pajarito regalado, sino que tiene la autoridad de hijo de Dios. Por lo tanto, el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, el miedo a la soledad, el miedo a la enfermedad y el miedo al futuro, hay que reprenderlo. Hay que reprenderlo y tener la autoridad. Unja su carro antes de salir a la calle y va a ver que usted no va a tener ningún accidente. Ningún ladrón va, mire, a agarrar su carro. Unja su casa y va a ver que ningún ladrón se va a meter. A lo sumo entrarán algunos gatos, algunos. Hay que alimentar a los animalitos, eso los manda Dios. Y dele gracias a Dios que en su casa hay que comer. Pero usted no puede tener temor y neutralizarse que no van a llegar clientes a su negocio, que no le va a ir bien. Algunos hasta le tienen miedo al casamiento. Quedaron traumados con la relación anterior, pero ahí se andan quemando con unos ojos bailones, brillosos. Bueno, andan viendo de largo, pero queriendo, que no queriendo. No le tenga miedo. Cómprese su aceite semanal para ungir a la pareja y va a ver que no le va a ir igual que la otra. Vea, lo primero en el asunto del miedo es que este tiene un impacto en la vida espiritual de la persona. Una oración con miedo es una oración contaminada, incrédula y ofensiva ante Dios. Porque cuando usted tiene miedo está dudando del poder de Dios. Está dudando de la soberanía de Dios. Está dudando de la autoridad del Señor e inclusive la autoridad que Dios le ha dado a usted. Así que usted no puede hacer oraciones basadas en el miedo. Usted tiene que hacer oraciones basadas en la valentía, en la fe. La fe es lo opuesto al miedo. Así que el miedo tiene ese poder
para paralizar al creyente. Tiene ese poder para limitar los sueños, para limitar los propósitos de Dios en el cumplimiento de la vida de la persona. Todos nosotros fuimos traídos acá y no somos el quinto pajarito, el regalado, el sin valor. No, somos hijos de Dios, que Dios nos planeó y nos trajo con un propósito especial a este mundo. Tenemos una asignación y no podemos regresar al cielo sin haberla cumplido. La tenemos que cumplir, y mientras que usted no se alinee a su proyecto de vida, a su propósito de vida, a el por qué Dios te trajo a esta tierra, jamás te vas a sentir lleno, jamás te vas a sentir feliz, jamás te vas a sentir con ese valor que Dios te da para enfrentar lo que sea. Me dice alguien un día de estos, y mire cómo es este asunto de los propósitos de Dios, y usted no debe tenerle miedo. Y entonces tenía problemas con el vehículo, y le digo, mire hermano, usted tiene que buscar cómo alinearse de nuevo y comenzar a predicar la palabra de nuevo. Pero me dice, pastor, ore por mí, porque como usted dice, me dice, esta porra no sirve para ir a predicar. Y mire que le hice una oración. Y luego me llevó una Toyota Hilux del año. Y le digo, esto es lo que ocupas para predicar. Hoy sí ya no tenés excusa, le digo. Hoy sí ya no tenés excusa. Y se la ungí y le oré por su camioneta que Dios le dio cuando él habló de cumplir su propósito. Vea, yo me recuerdo cuando fui estudiante y con un amigo, Henry Sea, íbamos a una imprenta donde él trabajaba de noche a hacer las tareas en una computadora prestada de su trabajo. Pero cuando yo le dije, Señor, necesito una computadora para escribir la doctrina del bautismo, cuando comencé a pastorear, necesito escribir la doctrina del bautismo, necesito comenzar a escribir discipulado, necesito, Señor, una computadora. No tardé pero ni 3 días en tenerla, y vaya maquinón que Dios me dio en ese momento. Hace 25 años me dio una IBM portátil. Y a mi casa me la llegaron a dejar. A mi casa me lo dejaron a llegar. Cuando usted habla, mire, si usted no tiene casa, no tenga miedo. Dígale, Señor, dame una casa, voy a abrir un grupo ahí en esa casa. Y los que queden en ese sector, los voy a congregar en ese grupo que voy a abrir. Si usted no tiene carro, dígale, Señor, dame un carro, voy a llevar almas a la iglesia. Y me va a contar si no se lo va a dar Dios. El problema es que muchos piensan en todo menos en su propósito de vida. Piensan en cualquier cosa menos. Una familia de aquí en la iglesia que siempre ha apoyado la obra. Cuando nos pasamos para este proyecto y debíamos $85,000 debíamos. Hace 11 años. Y venía el hermano y me dice, pastor, tengo deuda, me quieren quitar la casa, me quieren quitar esto, y su esposa, y no tenemos para sacar la venta del día. Y bueno, era una cosa terrible. Pero estamos ahí trabajando y me dice, pastor, pero estamos con Dios, estamos con usted, y para todos estos hermanos que ahorita están trabajando, les voy a ir a traer comida. Me dice, ¿tenemos comidería? Y regresó, pero con unas palanganas de gallo pinto. Para los que no están viendo, arroz con frijoles, gallo pinto, maduro frito. Me recuerdo aquel maduro brillante. Maduro frito, y ya miro que muchos se les despertó el hambre ahorita.
y queso frito para toda la pelota que teníamos ahí. Y ya ajustamos para la coca y cenamos. Y cuando oramos le pedimos, Señor, cancela las deudas, prospérales. Y después de orar yo le dije, mire hermano, a usted nunca le van a quitar su casa. Se lo digo en el nombre del Señor. Porque si usted no escatimó con lágrimas, con sacrificio en este momento para la obra de Dios, usted está destinado para hacer, vaya a ver todas las bendiciones que le han llovido para la gloria del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Mire, usted no tenga temor con el tema de las deudas. Dios le pagará sus deudas, pero ponga al servicio del Señor. Allá está el hermano y me dice, pastor, que las tarjetas, mire, que no sé qué. Y voy a dejar, vengo a pedirle permiso, como que al hombre es que le dan el diezmo. Vengo a pedirle permiso que no voy a diezmar, me dice el hermano Enrique. No voy a diezmar, me dice, por un tiempo, por la deuda. Y le digo yo, al contrario, es cuanto más tienes que diezmar y Dios te va a pagar. Dice el hermano Enrique que más bien se sintió defraudado de mí y se fue triste a la casa pensando, el pastor en vez de apoyarme, mira lo que me dijo. Y se va y le digo, vamos, Dios le va a abrir la ventana. Y así fue, Dios le abrió una oportunidad. Le unificaron las deudas y el paguito que daba era pequeñísimo a la par de, y con mucha facilidad no solo pagó sus deudas, sino que cambió su carro. Dios, a la par de pagarle y arreglarle el problema de la deuda, le dio otro carro mucho mejor para la gloria del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Déselo fuerte a Él. Mire, cuando usted incluye a Dios en sus proyectos, Dios le defiende. Cuando incluye usted y pone a Dios en primer lugar, Dios honra a los que le honran. Y que digan la gente lo que quieran, pero su experiencia marca la diferencia. Por eso dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire qué impresionante el espíritu que Dios nos ha dado. Es un espíritu de poder. Levante su mano derecha y diga conmigo, yo puedo pagar esas deudas. Vamos, dígalo, yo puedo pagar esas deudas. Vamos, dígalo, yo puedo salir adelante. Yo puedo hacer esos proyectos. Yo puedo cumplir la visión. No tenga miedo, vamos, levante su mano y diga conmigo, yo puedo predicar y ganar almas para Cristo. Vamos, levante la mano y diga, yo puedo orar por los enfermos y que sean sanados. Yo puedo echar fuera demonios. Yo puedo orar para que Dios prospere la gente. Usted es muy necesario en el reino de los cielos. Comenzó el pastor Rubio a dar clases ministeriales en México. Y tenía, mire los alumnos que tenía. A ver, hermanos, dice, ¿cuántos aquí tienen buena letra? Ninguno levantó la mano. Ninguno levantó la mano. Y entonces le dice, ¿cuántos saben escribir? Ninguno levantó la mano. Y entonces ya se quedó el pastor Rubio y él dando una clase teológica profunda. ¿Y aquellos? Entonces ya se vio obligado a preguntarle, ¿cuántos de ustedes saben leer? Ninguno sabía leer. Ni leer ni escribir, nada. Y el pastor Rubio dice, ¿qué estoy haciendo? Y les preguntan, hermano, ¿y ustedes qué saben hacer? ¿Cómo hacen? Y se puso de pie uno de ellos y le dijo, mire pastor, yo cuando voy a predicar le dice, pongo un hermano en la iglesia que me lea la Biblia.
Y siempre que predico, yo oigo el texto que lee el hermano y yo comienzo a predicarle, dice, y cuando miro hay 20 personas llorando en el altar recibiendo a Jesucristo como el Rey de Reyes. Y oro por los enfermos se sanan. Oro por los endemoniados se liberan. Mire, oro por la provisión de la gente, Dios los prospera. Y entonces dice el pastor Rubio, háganme un favor, no aprendan a leer. Porque verdad que hay gente que mientras más estudia más bruta se vuelve y pierden la fe, no le creen a Dios. Y no estoy haciendo apología del no estudiar, sino, señores, de que de plano pues desarrollemos fe, desarrollemos autoridad. Un señor que me evangelizaba a mí, que me profetizó que me casara con la pastora, que era la voluntad de Dios, hermano César, papá de mi cuñada, la esposa de mi hermano. ¿Sabe que según yo era ateo y yo me la jugaba de intelectual y de toda la vaina? Y este señor que no sabía leer, mire, yo discutía con la gente y todo y les votaba, les argumentaba. Y este señor que no sabía leer siempre me dejaba pensativo. Siempre, mire. Y en una ocasión yo estaba enfermo, malísimo de las amígdalas, con fiebre y toda la cosa. Y en ese tiempo la pastora era mi novia y estaba ahí conmigo. Y dice, mire, se aventó una oración por mí y la fiebre desapareció. La amigdalitis desapareció. El vómito desapareció. La enfermedad se fue. Es que a veces parece que la gente, mientras más sabe, más teme. Cuando usted le den un diagnóstico que mire que tiene cáncer, que no sé qué, dejen de estar investigando. ¿Y qué me irá a dar? ¿Y cómo? Agarren el diagnóstico ese, dóblenlo, échenle aceite y dígale, Padre, tú eres el dador de la vida. Yo creo en tu poder. Ahora recibo la sanidad y te doy la gloria. Y me comprometo a dar testimonio el día que tú me sanes. Mire, cuando agarren que el estado de cuenta de las famosas tarjetas y esa, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tú me das para pagar todas estas deudas y yo responsable y disciplinadamente voy a irlas a pagar, todo sea para tu gloria y tu honra, y este será. Es la fe que uno debe de desarrollar. Cuando tengan problemas con el marido, no vayan, ay padre, necesito conocimiento psiquiátrico. Hay hermanas que se van a volver locas porque mire, les cuento, ustedes se casaron con un deschavetado. ¿Cuántas se casaron con uno? Mire, no me diga, si ese elemento no hay escuela que lo contenga. ¿Qué es lo que tiene que hacer? No, y no le rebusque. Al que revise le va a encontrar dañado. No crea que la solución es cambio. No, no hay cambio. No resulta. Vienen peores. Vienen peores. Lo que usted necesita es creerle a Dios. Que Dios va a cambiar ese engendro mutante, salido de los humos del infierno. Dios lo va a cambiar. Vea, termino con en el Salmo 34:4. Y esto es impresionante, porque la gente que tiene miedo porque no oran. Lo voy a repetir. Nosotros tenemos un testimonio, en estos días lo vamos a dar. Alguien de la iglesia acaba de ser mamá y le diagnosticaron cáncer. Y el domingo que está acá orando, el Señor me puso a ministrar con autoridad. Y así hizo los exámenes. ¿Qué creen que salió? ¿Qué creen que salió?
No hay nada para la gloria del Rey de Reyes y Señor. No hay cáncer. No hay cáncer. Vea, por eso dice el Salmo 34:4. Dice, busqué a Jehová y él me oyó. Y dice, y me libró de todos mis temores. Así que, vuélvame a ver, usted no se sienta, pastor, que yo he tenido miedo, soy indigno. Bueno, si los tuvo el rey David, si los tuvo el rey David, ¿quiénes somos nosotros para no tenerlos? Yo no me creo más que el rey David. No, en lo absoluto. Las batallas del rey David son universidad para mí, que soy de kinder en la fe. Pero aquí le va. Pero el rey nos enseña cómo vencer los temores. Busqué, todos conmigo, busqué. Ahora me detengo aquí. ¿Qué cosa es buscar a Dios? Buscar a Dios es ayunar. Cuando estás buscando a Dios, oiga, es ayunar. ¿Qué cosa es buscar y tener un encuentro con Dios? Orar. Buscar y tener un encuentro con Dios es adorar, es cantar. Hay unas alabanzas tan bellas, mire, que uno comienza a orar y toda esa garrapata, toda esa pulga, todos esos opilotes se corren cuando usted comienza a orar, porque algunos ya los andaban siguiendo los opilotes. Ya eran cadáver seguro. Pero cuando usted ora, los temores se van. Cuando usted ora, su vida cambia. Dice el Salmo 34:4. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Incline su rostro allí donde está. Y si hay alguien que hoy dice, yo quiero entregar mi vida al Señor, Dios me ha hablado, Dios me ha tocado, levante su mano derecha conmigo. Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga, Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Dios le bendiga. ¿Hay alguien más? Levante. Y usted que nos ve en administración, allí en las redes, también levante sus manos y diga conmigo, bueno, si va manejando, deténgase, tenemos que ser prudentes y no cierre los ojos. Y diga conmigo, Señor Jesucristo, en este momento yo te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Creo que tú me salvas, que tu sangre me limpia de todo pecado y toda maldad. Inscríbeme en el libro de la vida y dame fuerzas para nunca más volver atrás. Y a partir de hoy te seguiré y te serviré. Amén. Y amén. Denle un aplauso fuerte. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Véngase al altar.